Un motivo enorme de alegría darles la bienvenida, hacerlos a ustedes partícipes de su espacio, Amigos de tu Salud, porque los amigos de tu salud no son solamente los médicos que acompañan a Tatiana, no. Todos somos un grupo hermoso de amigos que estamos aprendiendo y que estamos poniendo en práctica todo aquello que decimos en este programa, que con todo el cariño y con todo el rigor nuestros médicos nos regalan día a día, porque ellos son los que proponen los temas, ellos son los que dicen deberíamos irnos por esta línea, ellos son los que los conocen a ustedes cuando han sido pacientes y diría yo impacientes también, porque a veces cuando uno está enfermo, doctor, quiere aliviarse rapidito, pero ¿saben qué? Para que eso no suceda, nosotros estamos aprendiendo y estamos previniendo, estamos hablando aquí desde, ustedes dicen algo muy lindo, la promoción y la prevención de la enfermedad. Mi querido doctor Carlos Sánchez, como siempre le digo, qué gusto compartir Tatiana, con usted. Y qué bueno que usted se refirió a los amigos de tu salud, porque no somos solamente los que salimos aquí de frente. Y Georgie, Claudio, también, bueno, y ellos, Jordi, no. Claudio, pero sobre todo el personal que está detrás de cámara, que también expresan ese amor, ese afecto por la gente, por la comunidad, y entonces nos colaboran y nos ayudan a transmitir estos mensajes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Clave. Es un tema clave, y entonces ustedes también pudiéramos decir que allá detrás de cámaras ustedes van a estar muy atentos a ver cómo están las condiciones de tu vivienda, porque definitivamente el tema es ese hoy. Tatiana, el tema es hablarle a nuestra comunidad, a nuestros televidentes de en la casa, qué accidentes pueden suceder. Mire, pero no yo también casi me caigo acá. Usted también casi se cae, casi me caigo con... pero mire, no esperemos a que sucedan las cosas, Así es. sino que hoy lo que vamos a enseñarles es cómo prevenir. Así que usted, mientras nos está escuchando, acuérdese un poquitico de las cosas que vamos a hablar. Al final de este programa vamos a concluir cuáles serían esos sitios donde muy frecuentemente suceden accidentes y tenemos que prevenir esos accidentes en la casa. Así es, doctor. Mire que a mí me parece clave este programa. Yo sé que de todo lo que hablamos, y ustedes son los primeros que nos dicen, qué interesante, me encanta el tema que están tratando, me gusta mucho cómo hablan, lo que aprendemos, y eso se lo recibimos con todo cariño, pero decimos que este es clave porque es que todos habitamos un hogar. Ojalá que así sea, ¿cierto? Si es suyo o si no es suyo, lo importante es que todos tenemos una casa en la cual habitamos y deberíamos conocer algunas cosas y prevenir algunos accidentes. Mi mamá es una que cocinando se quema, que de pronto no tuvo cuidado y se pegó un golpecito con una alacena, no se acomodó bien. Hace poco se cayó, doctor, no en el baño de la casa, y justamente por eso tuvo un accidente en un baño donde ella estaba en una piscina, fue a cambiarse luego y, ay, por Dios, no llevó las chanclitas estas antideslizantes. Entonces, fíjese, claro, yo le decía a mamá y me decía, no, pero es que yo en el baño de la casa sí tengo el tapete antideslizante, claro, pero en otros lugares eso no existe. Entonces, nosotros somos los que nos tenemos que cuidar. Nosotros esperamos que los espacios que tenemos sean responsabilidad a veces de otras personas, pero no debería Tatiana, ser así. Y frecuentemente pensamos que es que los accidentes suceden es en la calle. Casi que uno tiene en su inconsciente como que estar en la casa es estar protegido de todos los riesgos. Y de que en la casa no hay una cáscara de banano en el piso. Efectivamente, o bueno, no hay un mojado, no hay algo que estorbe. Pues le quiero contar que hoy prácticamente vamos a hablar de la salud ocupacional en tu casa, porque en última instancia la persona que está dedicada a los oficios domésticos o la persona que cuida a otro, sea un niño, sea una persona mayor, prácticamente esa es su oficina, ese es su espacio de trabajo. Entonces vamos a hacer la salud ocupacional de los accidentes en casa. Claro, prevención de accidentes en la casa para que nosotros no tengamos que usar el sistema de salud, diría yo que de manera inoficiosa, no porque tengamos un accidente, sino porque si conocemos estas claves que el doctor nos va a enseñar hoy, vamos a prevenir ese tipo de cosas. ¿Sabe yo con qué sufro mucho? Con la gente que se acuesta a ver televisión y no se pone una almohadita siquiera y son por allá todos mal sentados. En fin, yo también me he sentado muy mal. Soy una que a veces no me sé sentar y uno cree que está cómodo cuando después se para y se da cuenta que estaba mal sentado, y eso poco a poco va haciendo mella, como decimos, y va creando
algunos problemas que nos deberíamos evitar. Así es que todos ustedes bienvenidos. Si tienen preguntas, empiecen ya, porque ¿sabe qué pasa, doctor? A veces los televidentes dicen, no leyeron mi pregunta, pero es que escriben cuando ya se está acabando el programa. Entonces, hoy los voy a invitar a que ustedes nos escriban sobre experiencias o datos que ustedes nos puedan contar algún día que se accidentaron, que estaban partiendo alguna cosa y se lesionaron o que se cayeron, como ya nos está contando Tatiana. Entonces, miren, hoy vamos a hablar prácticamente de la cotidianidad, del día a día. No hay cosas raras en este programa y vamos a aprender mucho, pero también vamos a aprender de lo que nos enseñan nuestros televidentes. Así es, que nos compartan sus experiencias. Bienvenidos, empezamos. Cuando yo pienso en accidentes, así como uno se imagina por allá el chapulín colorado, torpe, como personas que no se fijan, pero realmente, doctor, los accidentes le pueden ocurrir a cualquier persona, de cualquier manera, cerrando la puerta del carro, una persiana. Uno a veces tiene unos accidentes que son tan tontos. Y no es porque estemos despistados, son accidentes, suceden, pero si nosotros podemos estar no solamente atentos, es que a veces estar atentos es estar como prevenidos y eso nos eleva el cortisol y nos estresa y entonces todo el tiempo estamos pensando y estamos estresados pensando en no golpearnos. Pero hablemos de aquellas cosas, doctor, que nosotros deberíamos acomodar para sufrir menos, para pensar menos. ¿Cuáles son esos accidentes frecuentes? Bueno, pero en primera instancia, Tatiana, lo que usted mencionaba ahorita son cosas que casi que uno no se perdona y no solamente sí. Es el trauma que padeció, no solamente la caída, no solamente el dolor, sino que uno como que se dice, pero ¿por qué me tuvo que haber pasado esto a mí? Pues es que estaba como elevado o alguna cosa. Entonces, bien importante que aprovechemos este comentario que usted está haciendo, Tatiana, para decirle a las personas, dense tiempo de hacer las cosas. Muchas veces nosotros estamos haciendo una actividad que puede ser riesgosa, como lo vamos a ver ahorita, y pensando en otras cosas y por allá casi que discutiendo con otras personas que no están o resolviendo problemas que definitivamente no es el momento. Entonces, que sea la primera herramienta para la protección, de pronto aprovechar lo que hemos dicho aquí en los Amigos de tu Salud, estar en presencia y en presente. O sea, aprovechar lo que estamos haciendo, concentraditos lo más que podamos, concentraditos en lo que estamos haciendo y ahí evitamos una gran cantidad de accidentes. Pero eso sabe que yo creo que las personas un poco mayores tienen esa capacidad porque los jóvenes están muy distraídos en redes sociales, en la multitarea, doctor, y permanentemente necesitan un montón de estímulos y yo creería que las personas más adultas están más acostumbradas a vivir en el aquí y en el ahora porque son capaces de conversar, de mirarse a los ojos, de no tener ese afán, esa urgencia de estar mirando el celular o de tener una pantalla al frente, como que no tienen esa ansiedad, hacen más presencia, creería yo, y eso lo valoro muchísimo, lo he analizado y me parece muy valioso. Así es, entonces empecemos con una de las situaciones que se presenta más frecuentemente en el hogar, y son las caídas desde su propia altura. Entonces, analicemos en primera instancia ese fenómeno. ¿Por qué se cae la gente? Qué bueno que nosotros pudiéramos tener ese análisis de entrar a cuestionarnos cómo nos caímos, a qué hora nos caímos y entender cuáles pueden ser las causas. Yo les voy a dar algunas causas, por eso cuando un paciente me llega al consultorio y me dice, o algún familiar me dice, es que mi papá se cayó, es que mi mamá se cayó, hay que tener en cuenta tres grandes elementos. En primera instancia, que la persona haya encontrado alguna situación, digamos, física que estaba estorbando, una condición de un reguero, una condición de algo que estaba atravesado en la circulación, y entonces empezamos a decir un primer elemento, a evaluar cada uno en su casa, qué cosas están de pronto mal colocadas, están de pronto estorbando, están de pronto enredando la circulación. Ay, las plantas. Claro, por ejemplo, las plantas, por ejemplo, los tapetes, por ejemplo, un jarrón o un florero que de pronto está colocado donde no debe estar. Entonces, tener en cuenta, muy en cuenta, ese aspecto. Ese es el primer elemento. El segundo aspecto que tenemos que mirar
es la visión. Muchas veces las personas sufren accidentes porque se está disminuyendo la visión. Y usted ahorita que habló de las personas mayores, ese es uno de los fenómenos que más frecuentemente entendemos. La persona mayor va teniendo baja visión y tenemos que tener en cuenta ese aspecto. Por eso mirar muy claramente cómo están la iluminación de las diferentes áreas. De pronto, si es posible, algunas personas utilizan sensores de movimiento que cada vez que pasa una persona, pues para no gastar mucha energía, sí, cuando pasa una persona o hay algo que se mueve en esa zona, se prende un bombillo, entonces ilumina. O la otra cosa, hay gente que utiliza la iluminación tipo sendero, que son, digamos, bombillos de menos capacidad de iluminación y alumbran solamente el piso. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Hay otro elemento, entonces, lo primero, la visión, ¿cierto? Si fue un problema de visión, si él no vio y se enredó tal cosa, entonces ese puede ser una de las causas. La otra causa es el oído, el sistema del equilibrio. Entonces es muy importante que nosotros miremos muchas veces que las personas, por ejemplo, cuando se ponen de pie o cuando van en un bus o cuando tienen algún movimiento, se marean y dicen, ay no, espérate, me estoy mareando. Puede ser que tenga nosotros hacemos el diagnóstico de vértigo y puede ser esa la causa que impida tener un buen equilibrio. Entonces, bien importante nosotros tener en cuenta cómo sucedieron las cosas, qué fue lo que pasó, inclusive a qué horas pasó, porque muchas veces las personas que tienen problemas del equilibrio se caen a cualquier hora, ¿cierto? Cuando, vea, yo me iba a parar o me levanté de la cama y me fui al piso, me emborraché y me fui al piso. O si de pronto es más, por ahí digamos tipo 5:30, 6 de la tarde, uno tiene que preocuparse porque sea la visión. Pero no quiero dejar pasar esta recomendación para las personas y evitar sus caídas. Uno es la fuerza de la cintura pélvica. O sea, es bien importante que esta musculatura, que nosotros la llamamos la cintura pélvica, esté fortalecida. Por eso esos ejercicios que el doctor Osvaldo Restrepo y el doctor Cristian y el doctor Carlos Sánchez les hemos enseñado a nuestros televidentes, es muy importante que los tengan en cuenta. Ejercicios que usted no tiene que ir a ningún gimnasio, sino que usted en su propia casa puede hacer diferentes ejercicios, las sentadillas, estirar y recoger la pierna, levantar los pies. Usted puede estar viendo Televid y puede estar haciendo los ejercicios que les estoy recomendando. Movilidad articular, sí, efectivamente, y fuerza. Y fuerza. Las dos cosas son muy importantes para prevenir caídas, sobre todo, doctor, el tema de la caída, la persona que dice, se quebró la cadera, todo el mundo cuando dicen, se quebró la cadera, Dios mío bendito. O sea, es una alarma impresionante porque una persona que tiene una fractura de cadera, oh por Dios, recuperarla cuando es adulta. Pero lo que usted está mencionando, yo quería hacer una observación y es que aprendimos hace poco que no es que eso sea propio de la edad. No es que por la edad entonces ya nos vamos a enfermar, vamos a dejar de ver, son cosas que de pronto la visión se va perdiendo un poquito, pero eso no quiere decir que entonces cuando nosotros envejecemos se acaba todo. Claro, completamente de acuerdo y le agradezco por ese comentario, Tatiana, porque definitivamente sí hay que tener. Hay mucha gente que todo lo justifica con la edad, como hemos hablado aquí en varias ocasiones, pero no. O sea, usted debe ser una persona funcional independiente del número de años. No se preocupe por el número, preocúpese porque usted sea funcional. ¿Y qué quiere decir? En este caso que estamos hablando de la prevención de caídas, ¿qué quiere decir? Que usted sea capaz de equilibrar y sostener su cuerpo. Por eso se necesita una fuerza muscular adecuada para eso. Creo que es la mejor recomendación para la prevención de caídas. Entonces, doctor, si una persona, usted dice, es natural cuando alguien tiene un problema en el oído o vértigo, que se ponga de pie y se maree, pero una persona que siempre está mareada o que siempre está perdiendo el equilibrio, se va para los lados, entonces, ¿qué puede ser? No, esa persona muy seguramente, por eso les digo que uno muchas veces siente que mientras va en un vehículo o mientras va en el bus o está en el metro, cuando hay movimiento uno está como mareado, como que se emborracha, como que no es capaz de aguantar el equilibrio. Esa persona debe ir al médico, esa persona está teniendo un trastorno de su equilibrio, ¿cierto? Entonces es importante ese tema, que consulte al médico antes de que tenga que ir por la fractura de cadera.
Entonces, eso es prevenir. Eso es prevención, así es. Otra, quemaduras. Las quemaduras, absolutamente frecuentes y que ocurren muchas veces por las actividades que nosotros realizamos en el hogar. Entonces, hay veces que dejamos el agua hirviendo o dejamos la sopa bien caliente. O discúlpeme, ni voy a hacer una anotación aquí. Muchas veces mandamos a que un niño o que una persona que no está en capacidades de decirle, ve, apagame el fogón o bajame del fogón lo que tengo allá calentando. Doctor, entonces, o sin el protector. Sin el protector, exactamente, sin ese guantecito de tela para agarrar las cosas o calientes. Un trapito, digámoslo así, si no tenemos guante. Claro, la camiseta vieja. Estamos siendo ecológicos. Claro, entonces tener en cuenta que hay que protegerse, Muchas veces a uno le duele más como la ignorancia que tuvo, como la desconcentración, la culpa, le duele más la culpa, pero ¿cómo me pasa esto a mí? Que el mismo accidente que tuvo. La culpa de la imprudencia, por eso estamos aprendiendo de imprudencia. Entonces, quemaduras queda súper claro que también es algo que nosotros deberíamos prevenir. Intoxicaciones y envenenamientos, cortes y heridas. Bueno, el tema de intoxicaciones y envenenamiento es muy, muy importante. ¿Por qué, Tatiana? Porque nosotros muchas veces, y seguramente nuestros televidentes lo han tenido muy claro, envasamos algunos químicos o envasamos algunas sustancias, medicamentos inclusive, en recipientes de gaseosas o en recipientes de compotas o en recipientes que no deben ir. Entonces muchas veces se nos olvida que allá lo que hay es gasolina, que lo que hay es petróleo, que lo que hay es thinner, y nosotros terminamos refrescándonos con una sustancia de esas y empiezan las quemaduras internas, una cantidad de fenómenos. O de pronto nos colocamos esas sustancias en la piel pensando que son otras y es supremamente peligroso, una causa de caídas, de quemaduras. Entonces, y de intoxicaciones, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado pues, no cambiar el envase, la etiqueta, dejarlo como está. Verdaderamente señalarlo muy bien, que la gente, que casi que uno que no haya estado en esa casa, o en ese espacio, cuando llegue y mire, sepa que eso es una sustancia tóxica o que es una sustancia peligrosa. Y creería yo, doctor, que guardar esas sustancias en un lugar alejado de todo el mundo, ojalá bajo llave, no de pronto abajo del lavadero, donde los niños también o cualquier persona, o mezclado con otras cosas, otras sustancias químicas por ejemplo, para lavar, que se da mucho, eso puede pasar. Entonces lo primero que hay que aprender es no reenvasar las cosas, no reenvasarlas, lo primero. Y segundo, guardarlas muy bien, etiquetarlas muy bien, ojalá si hay sustancias peligrosas. Ojalá bajo llave. Y tener muy en cuenta, porque es mi obligación como médico, tener en cuenta los medicamentos. Mucho cuidado con eso. Los medicamentos muchas veces al alcance de los niños o al alcance de una persona mayor que posiblemente no tenga esa claridad. Las personas mayores muchas veces se les olvida qué hora es o no están relacionadas con el horario del día. Dice, ve, no me he tomado la pastilla y resulta que se la toma 3 o 4 veces y entonces empiezan estos fenómenos de intoxicación. Muy bien, debemos ir al corte, mi querido doctor. Entonces, pausa, pero antes, si ustedes tienen preguntas sobre este tema, sobre la prevención de accidentes, evitar esos accidentes en el hogar, entonces escríbanos 305-316-6560, pausa pequeñita y ya regresamos. Qué rico este tema, me gusta mucho porque definitivamente nosotros no queremos que nos ocurra un accidente en el hogar. Nosotros queremos vivir una vida tranquila, ojalá no pasara nada malo. Sabemos que en el mundo tendremos sufrimiento, pero ahorrémonos lo que nos podemos ahorrar, ¿no? Con la prevención. De aquí nos había quedado faltando cortes y heridas, porque esto sí que sucede también, uno ahí todo contento, como el padre Juan Diego cortando la cebollita. Así es. Y de repente, ¡pum! No, pero no fue que él se cortó, es que él le gusta mucho cocinar con cuchillos. Bueno, entonces, ese es uno de los sitios del hogar que genera mayor riesgo, no solamente porque es un sitio donde estamos más frecuentemente, ¿cierto?, preparando los alimentos, o inclusive mucha gente dice, mientras usted va preparando aquí, venga, vamos conversando y tal cosa,
la cocina se va volviendo como un espacio integrador en la familia. Me encanta, sí. Y en la casa, pero hay que tener mucho cuidado, esto que usted está mencionando. Muy frecuentemente hemos visto pacientes, por ejemplo, que botan a la basura vidrios sin la debida protección, y después, sin darse cuenta, se les olvidó que metieron esos vidrios quebrados o ese recipiente quebrado a la basura, y van metiendo otra cosa y se encuentran con el vidrio. Ese es uno de los elementos que seguramente muchos de los televidentes les ha tocado ese fenómeno. Otro fenómeno que también es muy frecuente es que no amuelan bien los cuchillos, no tienen buen filo, y entonces empiezan a forzar ese cuchillo, y resulta que le pasa como al padre que usted me estaba mencionando. No, él no le pasó. Ah, bueno, no le pasó, sino que le gusta mucho cocinar. Lo que le falta es estilo, pero afortunadamente no se cortó. Ah, bueno, entonces muy importante ese tema de tener unos cuchillos bien amolados, obviamente estando concentrados cuando estemos utilizando los cuchillos, con mucho o con poquito filo, independiente. Ahí sí hay que estar concentraditos, porque, digámoslo así, son armas cortantes que son muy riesgosas y que definitivamente no se pueden ir manejando así de cualquier manera. Y diría yo, doctor, le voy a agregar algo, y es que de pronto hay personas que están distraídas o muy ocupadas en la cocina, dejan una alacena abierta, se dan un golpe, no sé si de pronto ponerle como esos esquineritos, proteger los esquineros de las alacenas, mantenerlas siempre cerradas. Creería yo que ese tipo de cosas también ayudaría a prevenir. Claro, y muy especialmente porque seguramente muchos de nuestros televidentes tienen todavía niños, y entonces hay una cosa que la llamamos el gateo protegido. Esa recomendación que usted nos hace es muy buena, no solamente para las puertas, digamos, de la alacena o las puertas de la cocina, sino también para algunos bordes de las mesas, para algunos espacios que pueden poner en riesgo a los niños menores. Entonces, bien. Y aprovechemos este comentario que usted nos está haciendo para decir que también ahora venden unos sistemas de cierre lento de las cocinas o de las puertas de las cocinas, que ya la persona no tiene que llevar la puerta hasta cierto punto, sino que simplemente digamos así, la cierra un poco, ya ella misma se encarga de hacer un cierre automático, digámoslo así. Qué bien. Doctor, le están escribiendo. Ah, bueno, cuéntenos a ver qué nos están escribiendo. Ay, me gusta. Dicen, un muy sincero y cordial saludo para todos ustedes tan lindos. Me encanta el programa, igual que tantos de Televid. Doctor, ¿hay alguna forma de agacharse a recoger cosas que no sea perjudicial? ¡Qué lindo! ¿Y trapear o barrer también tiene alguna manera más correcta de hacerlo? Porque lo cierto es que aunque tengo a mi querida empleada Sofi, yo también hago oficios, así que muy bueno conocer métodos más eficaces de hacer las cosas. Alexandra, he sabido que escurrir la trapeadora puede dañar el túnel del carpio al hacer esto, doctor. Qué interesante pregunta. Gracias, Alexandra. Bueno, entonces entramos precisamente ya al segundo componente, y es entender cómo los oficios domésticos son un trabajo común y corriente, son un oficio, son una profesión. Así es. Que eso es bien importante, que nosotros nos demos ese nivel, porque mucha gente dice, no, yo no trabajo, me dedico al hogar. ¿Qué más Dios, trabajo? Ese trabajo es 7 por 24, 7 días, ¿qué 24 más trabajo horas? Que eso? Entonces, qué bueno eso que nos está preguntando. En primera instancia, vamos a enseñarle a las personas unas ideas grandes de lo que es la higiene postural. Entonces, en primera instancia, la higiene postural, vamos a pensar que estamos sentados, y nosotros, cuando estemos sentados, procurar que permanentemente nuestra columna está bien apoyada hacia atrás, que la columna esté bien apoyada, que obviamente se utilice toda la silla para sentarse. Hasta atrás. Porque conozco, usted me va a disculpar, este sentadito de gente que se ponía a ver televisión de una manera un poquitico sí. antiergonómica. Creen que están cómodos. Creen que están cómodos, pero definitivamente están torciendo esa columna. Y hay un elemento muy importante. Ustedes ven que en muchos sitios de trabajo colocan un taquito de madera o un taquito o una plataformita flexible. Eso adicionalmente, yo me voy a hacer aquí de ladito, yo no sé si de pronto Hernán me puede ver, adicionalmente lo que busca es que la rodilla esté más elevada que la cadera. Entonces, esa es una posición
ergonómica. Usted cuando se sienta en una silla, busque que... El descansapiés. Efectivamente, tener un descansapiés o que la misma silla le permita a usted elevar un poco más las rodillas que la cadera. Esa es la postura adecuada, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por ese lado vamos teniendo en mente este tema. Cuando usted esté parado, y muy especial, esta sí va dedicada para las damas, porque muy frecuentemente cuando estamos cargando a un bebé, digamos así, lo acomodamos acá con sus dos piernitas, y eso nos ayudó mucho, ¿sabe para qué? Para luxación congénita de cadera, porque mantenía el bebé con los pies amplios y fue muy bueno. Y por eso usted muy frecuentemente, la población indígena no tienen casi, no es tan frecuente la luxación congénita de cadera, porque ellos desde que nacen prácticamente están aquí, como diría cualquier antioqueño, están aquí horqueteados, ¿cierto? Sí. Y entonces mantienen sus caderas bien abiertas y las ponen en una posición anatómica. O muchos indígenas lo cargan atrás, muy bien acomodados. Pero les voy a pedir el favor, tengan en cuenta eso, porque es que uno tener un niño aquí, ¿cierto? Muchas veces lo equilibra es con su propia cadera. Y con escoliosis, doctor, efectivamente, eso aumenta. Entonces empiezan esas otras desviaciones de la cadera de la mamá, entonces a tener muy en cuenta esa postura recta, esa postura donde tú tengas tu columna en una posición anatómica, ¿sí? Entonces, de pie, una columna recta, una postura ergonómica, ¿cierto? Muy bien. Doctor, y la trapeadora, la escoba, el tema del escurrir la trapeadora. Claro, vamos con esos temas. Vamos por partes. Pero hay otro elemento, cuando me agacho, ¿qué tengo que hacer? Entonces, cuando yo me agacho, y lo tengo muy claro, cuando muchas veces o vamos a recoger el bebé, o vamos a recoger alguna cosa del piso, o vamos a trasladar a una persona que está en la cama y la vamos a trasladar a una silla, muchas veces la fuerza la hacemos en la parte de la columna. No, la fuerza hay que hacerlas en las piernas. Estos músculos son mucho más fuertes y están hechos para eso. Entonces, al usted agacharse, es muy diferente si yo me agacho así, a si yo me agacho así. Mire dónde tengo que estar haciendo la fuerza. Terrible. En los músculos de la espalda, ¿cierto? Entonces, esas son otras de las recomendaciones cuando estamos nosotros haciendo algunos oficios en la casa. Que es que voy a coger una matera, voy a coger un balde, agachar. Desde los pies. Entonces, la fuerza se hace acá. ¿Sí? Se hace acá y mire que la columna está recta. O sea, cuidar siempre la columna, y por eso es que nosotros hacemos sentadillas para prevenir ese tipo de cosas y fortalecer. Si tenemos esa fuerza, de las piernas, no hay que hacer ese jalón y podemos cuidar nuestra columna. Muy bien. ¿Y cuando estamos trapeando? Pues la técnica del trapeado, yo no soy muy fuerte en ese asunto, no soy muy experto. Sí, ojalá no me esté escuchando mi esposa, porque ahí mismo me dice, ¿cómo es que yo trapeo? Mañana le entrego la trapeadora. Muy bien, pero simplemente el trapeado es desplazando adecuadamente los brazos, ¿cierto? Más allá que moverme pues con la escoba para lado y lado, no, es desplazando adecuadamente. Obviamente en una postura lo más ergonómica posible, acuérdense. Eso quiere decir que no vamos a comprar pues como escobitas o traperos muy bajitos, sino que me permita mantener una postura adecuada, ¿cierto? Y lo que estaba mencionando ella, los ejercicios que se hacen con la mano, hay que tener muy en cuenta eso. No solamente por la actividad de escurrir la trapeadora, sino también mucha gente que tiene que trabajar. Y el mouse. El mouse, toda una cantidad de ejercicios que se hacen, en este caso ya en la casa, porque mucha gente está haciendo trabajo domiciliario, trabajo doméstico. En casa. ¿Cierto? De trabajo en casa, por las posibilidades laborales que se están dando en este momento. Pero este ejercicio va manejando muy frecuentemente los músculos de la mano, que tiene, aquí hay un canal que se llama el canal carpiano, y entonces obstruyen ahí unos nervios y el dolor es posterior. Entonces, a tener muy en cuenta las actividades, los ejercicios que podemos hacer en nuestra casa, ejercitar bien la mano, hacer movimientos en diferentes sentidos, estirar. Mire que son ejercicios muy simples que podemos ir haciendo para darle tono a todos los músculos de la mano, ¿sí? Okay. Mantener siempre la flexibilidad de nuestras articulaciones en los diferentes sentidos, y eso nos va a ayudar mucho. Pero hay algunos de las personas
que ya requieren ir al ortopedista, ojalá un especialista en mano, para que les dé las recomendaciones más adecuadas y más precisas al respecto. Bien, vamos con otra preguntita de WhatsApp porque queremos leerlos a todos. Claro, es que ellos nos enseñan muchas cosas. Así es, y hacen las mejores preguntas. Saludos para todo el equipo. Muy buenas tardes, doctor Carlos, Tati, excelente tema, gracias. Soy ama de casa, los sitios más peligrosos son cocina, zona de ropas, esa es otra, baño, patio. Me he visto en peligro en todas estas partes, pero he reaccionado a tiempo. He aprendido que los baldes debo colocarlos en las esquinas. Muchas gracias. Melba López de Manizales, un abracito para ti, Melba. Melba, qué bueno que nos estás enseñando esos temas supremamente interesantes. Definitivamente lo que yo he dicho, ellos son los que más nos enseñan, pero a tener muy en cuenta, por ejemplo, otro sitio peligroso, los baños. Porque muy frecuentemente, y aquí tengo que decirlo claramente, los arquitectos y los ingenieros, los constructores, muchas veces por ahorrar, digamos, espacio, por ahorrar áreas, hacen unos bañitos muy pequeños, baños que posiblemente sean tolerables por una población joven, ¿sí? Pero ya cuando una persona o simplemente uno tiene alguna lesión, algún tratamiento, alguna cosa que uno tenga que utilizar muletas o que tenga que utilizar caminadores, realmente no caben en esos espacios. Entonces, ese es uno de los elementos que hay que tener en cuenta, las áreas. Si usted tiene la oportunidad de visitar su casa antes de que la construyan o de hablar con los arquitectos y decir, por favor, amplíenme un poco más estos baños. Ese es uno de los elementos. El otro elemento que hay que tener en cuenta es que muchas veces nosotros, y aquí quiero llamarle la atención a muchas personas, nosotros ya muchas veces necesitamos barras de apoyo porque ya estamos frágiles o porque ya tenemos esa necesidad. Y la barra de apoyo es el toallero. Entonces ese no está hecho para eso. O la puerta, esa no están hechos para eso. Esos son, digamos así, elementos importantes decorativos o de pronto que ayudan con el día a día, pero no para soportar el peso de una persona. Entonces tener en cuenta, cuando usted necesite ya soporte, por favor que ojalá todos los baños tuvieran barras de soporte, que no tenga que ver, es que esto es para X edad, no, para todos, la seguridad es para todos. Ojalá que fuera una norma, así como hay normas también en los establecimientos públicos, que sea una norma, pero que empiece por nosotros. Cuando vamos a construir ese tipo de espacios, pensemos en eso y no solamente que son para la vejez, como lo dice el doctor. Doctor, algo bien importante, y es que también cuando nosotros trabajamos en el hogar deberíamos hacer pausas activas. Pero, ¿qué hacer en esas pausas activas? Ahorita hablamos de eso. Perfecto. Y ustedes vean esta nota y ya regresamos. Hola amigos de Tu Salud, soy Cristian Tamayo, enfermero y masoterapeuta. Soy campeón internacional y panamericano de masajes 2025. Hoy quiero enseñarte 3 tips básicos para que hagas en tus pausas activas para tus dolores de hombros o dolores en tus articulaciones. Acompáñame. Vamos a empezar con relajar el sistema nervioso. Puede ser cualquier aceitico esencial, esta es lavanda. Para poder hacer una aromaterapia vas a respirar profundo. 1, 2 y 3. Recuerda que en tu trabajo tienes sillas ergonómicas o normales. Vas a poner una silla y puedes poner una almohada acá para poner la cabeza. ¿Listo? Acá vamos a empezar con un amasamiento con tus compañeros. Le dices, ven, hazme un amasamiento suave. En tus hombros vamos a hacer un amasamiento suave. Y allí te voy a aplicar un gelcito frío para que te relajes mucho más en el cuello. Y vamos a coger tus manitos. Para las articulaciones hacemos un movimiento suave. Y luego le dices a tus compañeros que te ayuden en la parte de la espalda haciendo una presión suave.
la parte lumbar, donde nos estresamos mucho en la parte de estar sentados, nos cansamos. Y con esto tenemos 3 tips básicos de hacer una pausa activa en casa, en tu trabajo, con tus compañeros o con tu pareja. Están a la venta los tiquetes para la gran cena de madres que será el sábado 9 de mayo en el Coliseo del Colegio San Ignacio, con música tropical, romántica, tradicional, una gran cena y un disfrute maravilloso. Recomendado a esta hora del día. Mi querido doctor, tenemos mensajes de WhatsApp, usted nos tiene unas recomendaciones muy importantes y muy especiales, así es que adelante, voy a leerlos porque tenemos poco tiempo. Les cuento que mi hermana tuvo un accidente en la cocina al despegar las arepas congeladas. Hoy hizo con un cuchillo, se le deslizó, rompió unos ligamentos, claro, las arepas están pegadas y con el cuchillo las trató de sacar. La tuvieron que operar. Algo que se pudo evitar. ¿Qué opinan? Gracias, Claudia, se pudo evitar, claro que sí. Vamos a seguirlo leyendo. Buena, los estoy viendo. ¿Dejar cargadores conectados todo el tiempo puede ser peligroso? Nos pregunta Daniela Mejía. ¿Es peligroso? Claro, claro, y no solamente los cargadores, sino también, bueno, se han descrito pues y se han tomado muchos videos acerca de esa imprudencia que la gente deja el cargador, viene una sobrecarga eléctrica que no está en la capacidad de ese cargador y explota y se han generado incendios. Es peligroso. Pero eso también es válido para mirar muchas veces que dejamos el celular, que dejamos algunos otros elementos electrónicos que pueden generar problemas de estas descargas eléctricas exageradas. Muy bien, buenas tardes, bendiciones para todos. El cirujano vascular me recomendó no cruzar las piernas por las varices o las que no tienen para evitarlas. Ay, Dios mío, no va a quedar así. Muchas gracias, muchas gracias. Soy capaz. Esa recomendación que nos está haciendo, a ver, ¿quién es ella? Ella es, bueno, no nos dice el nombre, pero el cirujano tiene toda la razón y sobre todo personas que tengan problemas de circulación, que tengan una insuficiencia venosa, es mejor que ellos tengan una postura un poco más prudente en ese sentido para que haya un buen retorno venoso adecuadamente. Muy bien, doctor, entonces nos vamos con sus recomendaciones de seguridad. Bueno, en primera instancia vamos a tener en aquellos sitios donde tenemos niños, tenemos que tener muy en cuenta la seguridad, sobre todo en las alturas. O sea, ponerle de estas mallas de protección a los balcones o mallas de protección a las ventanas. Claro. Por la seguridad ni siquiera nos imaginemos lo que pasa frecuentemente con los niños. No quiero imaginarme. Bueno, la otra cosa es el anclaje de los tapetes, el anclaje de los muebles, que no queden cosas por ahí mal ubicadas, que no queden cosas inadecuadamente colocadas porque van a ser muy riesgosas. También tener en cuenta para las personas mayores lo que son unos baños adaptados, como lo estábamos mencionando ahorita, no se les olvide las barras de seguridad, no se les olvide, ojalá, la posibilidad de que la puerta permita entrar con un caminador o entrar en silla de ruedas, que en muchas ocasiones se requiere. Piso antideslizante. Piso antideslizante, chanclas antideslizantes, tapetes antideslizantes adentro de la ducha y por fuera de la ducha. Es bien importante ese tema porque las caídas han sido muy frecuentes y por eso el baño se convierte en un sitio de mucho riesgo. Claro, y con el jabón terrible. Muy en cuenta. Iluminación. La iluminación. Recuerden que, ¿se acuerda que en alguna ocasión estuvimos hablando de lo que era la psicosis vespertina? Cuando está disminuyendo la luz, las personas se angustian y entonces hay veces que se presentan eventos muy especiales, pero con la visión, buscando que es lo que nos interesa en este momento, es que la gente tenga buena iluminación y sepa por dónde está caminando, sepa por dónde se está desplazando. Igualmente, lo que mencionábamos, el calzado, para las personas, especialmente para todas las personas antideslizantes, pero definitivamente es mucho mejor para la persona mayor tener unos zapatos adecuados, ajustados, que verdaderamente le brinden protección y que, como lo estamos mencionando, sean antideslizantes. Yo creo que, como decía usted, el orden, la limpieza, etiquetar bien las cosas, mantener la casa ventilada y finalmente, doctor, la prevención, como usted lo dice, que no es un gasto de tiempo, es una inversión en la longevidad. Un cuidador sano y un hogar organizado son la base de la nueva longevidad que promueven nuestros amigos de Tu Salud, que es activa, funcional y segura.
Definitivamente esa es una responsabilidad, no solamente con la persona que estamos cuidando, con la que estamos ser ordenado, es una responsabilidad con el que estamos cuidando, pero también es una responsabilidad conmigo. Muy bien, mi querido doctor, se nos acabó el tiempo, qué rico de verdad haber compartido con ustedes y haber aprendido en compañía del doctor Carlos Sánchez. Recuerden seguirlo en sus redes sociales. Mi querido doctor, usted fue el maestro del día, maravilloso. Recuerden, Amigos de tu Salud, hoy a las 9:30 de la noche repetición, pero no se olviden buscarnos quienes nos ven en las plataformas de YouTube como Bienestar Televid y ahí buscan la lista de reproducción de Amigos de tu Salud. Búsquennos así, recuerden darle seguir y activar las notificaciones. Mi querido doctor, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros televidentes, ellos fueron los verdaderos profesores hoy. Así es, siempre hacen las mejores preguntas y tienen los aportes. Nos despedimos con esta frase, recuerden que los queremos mucho. Cuidar es un acto de amor, pero hacerlo con seguridad es un acto de responsabilidad propia, el autocuidado.